titulado el sermón de hoy: el que sabe lo que habla, todos lo escuchan. Yo creo que en ese punto todos tendríamos un ok. El que sabe lo que habla, todos lo escuchan. A nadie le gustaría escuchar a alguien que no sepa hablar. Fanfarrón es una palabra que se usa acá. Ok, en mi país también se usa mucho fanfarronear. Este es un fanfarrón, habla de todo, sabe de todo, tiene conocimiento de todo sin haber estudiado nada. El que sabe lo que habla, todos lo escuchan. Y cuando este conocimiento va acompañado de cierta autoridad y testimonio, pues empodera la escucha en los oyentes. Cuando llegué aquí al Ecuador, en el año 2015, me llamó la atención un proverbio que aprendí y que de vez en cuando se me va. Es: el guayaco tiene madera. No sé si ustedes lo han escuchado, espero que sí, porque yo siempre lo tomo, o el guayaquileño tiene madera. Oye, yo tengo madera, tú tienes madera, tú eres de Guayaquil, tienes madera. Y eso me encantó. De hecho, cuando converso con mis amigos cubanos que están en los Estados Unidos y en Cuba o en otros países, yo también les digo: oye, yo tengo madera. Y ellos me dicen: ¿cómo? No entiendo. Sí, es una frase acá que se usa para de una u otra manera decir que conmigo puedes contar, tengo palabra, estoy consciente de lo que quiero decir, no tengo ningún problema con lo que voy a hacer. Tengo madera y tengo madera buena. Y es bueno que nosotros tengamos frases, proverbios que nos identifiquen, pero que también validen lo que nosotros queremos hacer o simplemente queremos decir. Es bueno además porque lo que decimos cuando nos van a escuchar puede como que aplacar, dar seguridad en el oyente, y también esto nos caracterizará por personas que dominan lo que están haciendo y no tienen ninguna inseguridad en lo que se les está pidiendo. Tengo madera, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que hacer esto, puedes contar conmigo. Sin embargo, a nosotros los cristianos y guayaquileños sobre todo, no solamente nos identifican ese proverbio: yo tengo madera, sino que hay otro proverbio muy común en la sociedad: yo creo en Dios. Y es una etiqueta: yo soy creyente, yo soy cristiano. Es una etiqueta que yo diría que va muy apegada a otros proverbios muy común dentro de nuestra cultura. Esto, aunque ustedes no lo crean, da cierta autoridad a lo que estamos diciendo o simplemente a lo que queremos hacer. Sea lo que digamos que conecte a un grupo de personas en nuestra sociedad, nos van a identificar simplemente porque estamos diciendo un proverbio que hasta cierto punto genera cierta autoridad y confianza. Nos pueden ver como personas de confianza cuando decimos creo en Dios. Nos van a ver como personas íntegras porque se sobreentiende que el impío debe conocer que los cristianos no deben robar. Y ahora yo te quiero contratar porque tengo un negocio y necesito un agente de confianza porque el que me estaba robando. Y ahora tú me dices que tú crees en Dios, aunque yo no crea en tu Dios, pero sí creo que hasta cierto punto tú tienes cualidades que yo necesito aunque yo no las tenga, y te contrato. Esto también nos puede ayudar en muchos lugares y a muchos de ustedes a ser remunerados considerablemente. La lista puede seguir, sin embargo, no siempre es así, sobre todo cuando hay oposición o cuando lo que decimos, tanto el guayaco tiene madera y no quedo bien contigo, como soy cristiano y doy un mal testimonio, no siempre es así. Cuando existen oponentes del evangelio, sobre todo con lo que estamos diciendo, es un problema. La iglesia primitiva experimentó esto. Tenían que decir que seguían a Jesucristo, pero juntamente con esa etiqueta, podemos decir hasta hoy,
ellos tenían también que sufrir por aquel que decía que estaban siguiendo. Y para ellos la etiqueta "soy cristiano" tenía que estar validada por muchísimas causas. Y una de ellas es la autoridad con lo cual ellos se identificaban y lo que tenían que decir y hacer. Por otro lado, Esteban es la primera persona que Dios permite que lo que esté diciendo concuerde con lo que él vive, y tenía que demostrarlo, y lo demostró con su propia vida. Así que en esta parte del sermón, Esteban, recordemos, para entrar un poquito en retrospectiva, Esteban fue llamado ante el concilio por algunas mentiras que hemos visto domingos atrás. Esteban entonces, en su alegato con aquellas personas, en su defensa, él tiene que dejar claro que nada de lo que le estaban imputando era cierto. Aprendimos también que siempre nos van a cuestionar la fe. Por eso es muy importante, reitero en esta mañana, que lo que digamos esté en concordancia visible y testimonial con lo que vivimos. A Esteban le habían hecho 4 acusaciones. ¿Se imaginan ustedes? No se trata de una, no se trata del SRI, no se trata del carro, no se trata de las cuestiones que a veces continuamente nosotros tenemos que enfrentar. Esteban estaba enfrentando la pena de muerte, porque ese era el pago por los múltiples delitos infames que se le estaba imputando. Sin embargo, Esteban estaba predicando prácticamente con la misma temperatura que estaban predicando los apóstoles. Hacía poco que Cristo había ascendido a los cielos, pero también hacía poco que Jesucristo había sido crucificado. Y ese Cristo mandó un grupo de personas a predicar el evangelio y a estar dispuestos a morir aún por lo que él murió, pero tenían la certeza que él había resucitado. Estos discípulos tuvieron la bendición de predicar el evangelio, crearon iglesias en casas, plantaron también otras iglesias, pero en la medida que esto acontecía, feligreses optaban a la fe. Y uno de ellos, vimos, fue Esteban, un gran diácono que Lucas describe como una persona con cualidades excepcionales. Pero, ¿cuáles son los puntos que Esteban quiere conectar con su audiencia que lo incrimina? Lo llamaron, vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Y Esteban, vimos en los primeros 17 versículos algo de su autoridad. Aquí él comienza una vez más, no desviándose del principio de todo su alegato, pero hoy quise traerte 3 puntos en esta mañana que son con los cuales Esteban conecta a su audiencia, para que ellos vean que si tomasen la decisión como la tomaron de matar a Esteban, ellos eran tan culpables como lo fueron con el Señor Jesús. Y lo primero que hace Esteban es recordar que había una promesa. Les hizo recordar que había una promesa. Para nosotros, como el pueblo de Dios, es muy importante que descubramos y también recordemos las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas nos dan vida. Las promesas nos preparan para el futuro. De hecho, vivimos por promesa. Quien cuando conoció a su media naranja no visualizó todo el futuro que iba a tener, la familia, el amor. Bueno, vivimos de cierta forma con la promesa y vivimos también por la promesa. Yo estaba esperando que mi esposa me diera el sí y yo tuve que esperar, a llorar también, cuándo será el momento, y vivimos por promesas. Esteban les hace recordar a su audiencia que había una promesa. Y esta debía reforzar el futuro de ellos. ¿Por qué? Porque las promesas nos mantienen alineados con los propósitos de Dios. Y esto hace que
nos permitan alcanzar los objetivos trazados para nuestras vidas. Y así fue como Esteban quiso conectar a su audiencia. Miren cómo él lo describe en los primeros 3 versos de la porción de hoy. Pero a medida, verso 17, no nos vamos a mover de esa cita, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había confirmado a Abraham. El pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey o faraón en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. El rápido aumento de la población israelita correspondió automáticamente, yo diría, conectó el rápido aumento, porque Faraón, si veía algo, era como las mujeres israelitas daban a luz. Se reproducían más que las egipcias, y lo que los egipcios y muchos no se dan cuenta, que ese es el pueblo de Dios. Y Él les prometió que se iban a multiplicar grandemente. Y ellos debían ver esto como la misma promesa del cumplimiento, porque el verso 17 dice: en la medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había confirmado a Abraham. Así como la promesa que el Mesías iba a venir e iba a estar entre ellos, como Dios también, Abraham tenía una promesa que su pueblo debía de disfrutar. De manera que cuando podemos nosotros ver las promesas, nunca nos vamos a perder el camino ni el norte. ¿Por qué te explico esto? Porque la promesa te mantiene en el camino. Todos sabemos que Cristo vendrá por segunda vez. Sin embargo, si nosotros descuidamos esta gran promesa, lo más probable es que nosotros nos corramos para el mundo y pensemos que Cristo nunca va a venir, o lo que dijo simplemente fue un mito o una utopía. Así que Esteban les estaba diciendo a ellos que la promesa se cumplió, que Dios es fiel para con su pueblo, pero que no hay que dudar de Dios. Por lo tanto, en medio del olvido del pueblo, la fidelidad de Dios sigue siendo la misma. No se olvidaba de sus promesas y de sus pactos. El verso 17, reitero una vez más, dice que Dios le había hecho una promesa. Y quizás ellos, hasta cierto punto, aunque pasaron muchos trabajos, muchos sufrimientos, fueron al exilio, fueron a la esclavitud. Llegó otro faraón que no conoció a José. Esto incriminó hasta cierto punto y aumentó también el trabajo, la fatiga, el dolor, el sufrimiento, al punto que me imagino que también ellos perdieron toda promesa. Pero de esta primera parte hoy de la vida de Moisés que nos narra Esteban, aprendemos 3 lecciones importantes. La primera lección que aprendemos es que esté preparado para los próximos cambios de las circunstancias. Esté preparado. A menos que tú comprendas que es una promesa, te prepararás. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento la prosperidad humana puede pasar a la adversidad. Llegó un faraón que no conocía a José. En cualquier momento la alegría se puede convertir en tristeza. Llegó un faraón que no conocía a José. En cualquier momento el honor de servir a un Dios, de tener a un Dios que nosotros representamos, se puede convertir en vergüenza. De un pueblo poderoso, próspero, que tenía como gobernador a uno que pertenecía a su pueblo, ese pueblo llegó a ser esclavo. En cualquier momento la escasez se puede cambiar por la abundancia. En cualquier momento la tristeza se puede cambiar por alegría. Número 2, confíe cuando las cosas se pongan peor. Confía y espera son palabras no gratas a nosotros. A mí por lo menos,
cuando estoy pasando por una crisis, he pasado por crisis, pasaré por crisis, porque mientras que esté acá, tendré que pasar por crisis. Son dos palabras o es un binomio no muy alegre a nosotros. No nos apetece cuando estamos pasando por una crisis que alguien llega y te dice, espera, confía en el Señor. Oye, pero mira cómo estoy, me sacaron del trabajo. Oye, mira, hay un cáncer que me está afectando. Oye, mira, tengo esta enfermedad. Que confíe y espere. Esos son cosas que muchas veces cuando no la tratamos bien, estamos mostrando a un Dios un poco evasivo. Y confiar y esperar no quiere decir que aunque las cosas se pongan peor, nosotros debemos confiar. Porque sabemos que el pecado nos ha dejado en un estado muy insatisfecho hasta con nosotros mismos. Ya que muchas veces sí tenemos que atravesar tormentas. Y yo diría que tenemos que atravesar tormentas porque ellas nos enseñan el lugar o el momento o cómo nosotros fallamos y qué debemos corregir. Número 3, darse cuenta de que Dios tiene grandes y buenos propósitos a la vista. ¿Se imaginan ustedes en medio de tanto caos, en medio de tantos problemas como estaba atravesando el pueblo de Israel? Jacob murió José, lejos de la tierra prometida. Allí sus hijos en Egipto tenían que disfrutar de la promesa, así que para Moisés como para Esteban, aunque las cosas se veían feas, ellos sabían que se trataba de Dios. Y esto es importante porque se imaginan ustedes, muere Jacob, el patriarca, o uno de los patriarcas, muere también José, llega otro faraón que no conoce a José, que era el que más o menos intermediaba con su pueblo israelita. Este faraón vio que los israelitas eran más que los egipcios y optó por la decisión de esclavizar al número mayor, que en este caso es el pueblo de Israel. ¿Qué más le hace recordar a Esteban a los del concilio? Punto número 2, les hace recordar que Moisés forma parte de los planes de Dios. En el momento en el que el sufrimiento, yo diría, estaba arreciando al pueblo, porque nosotros nunca hemos vivido como esclavos. Cuando digo esclavos, no me refiero a la esclavitud del pecado. Me refiero a que le tenemos que servir obligado a una persona. Gracias a Dios eso se abolió y ya nosotros no vivimos bajo quizás leyes, prescripciones de esclavitud. Más bien, el pecado nos esclaviza, pero el hombre no nos puede esclavizar. Hay una ley que prohíbe que en el Ecuador existan esclavos. Y eso es bueno, pero se nos olvida que la Biblia dice que el esclavo es aquel que sirve a quien lo domina. Sí, es verdad, yo no soy esclavo de nadie, no hay una ley que me pueda ayudar a creer que soy esclavo de alguien, pero hay un amo el cual en ocasiones me pide hacer lo que él quiere, y ese es el pecado. Cuando el sufrimiento arreció contra el pueblo de Israel, lo cual ellos tenían que vivir porque Dios se los había profetizado mucho antes, es un Dios eterno, es un Dios que sabe lo que nos va a acontecer. Ellos sintieron que Dios se había olvidado de ellos. Miren cómo lo describe el verso número 20 al 29. Escuchen bien porque no nos vamos a mover de esa porción. Fue por este tiempo que Moisés nació. Fue por el tiempo de la aflicción que Moisés nació. Fue por el tiempo en el que llegó otro faraón que no conocía a José y Moisés nace. Vean cómo ya Dios está conectando sus propósitos a su pueblo. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo.
Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando la libertad. Ahora escuchen lo que aconteció. Eso subráyenlo, porque es la médula espinal, diría yo, del sermón de hoy. El verso dice: pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. De manera que ningún tirano puede aplacar, distorsionar o evitar los planes de Dios. Y solo sirve ese nuevo faraón que no conoció a José para darle cumplimiento a los propósitos de Dios. Y él, aunque ustedes no lo quieran, Pilato formó parte de la crucifixión de Jesús, porque si Pilato no hubiese existido con Herodes, Jesucristo no hubiese ido a la cruz. Siempre es así. Si Faraón no existe, lo más probable es que el pueblo de Dios no hubiese ido esclavo. Todo está dentro de los planes de Dios. Pero también te traigo algo muy bonito. El Omicron forma parte de los planes de Dios. El Omicron no llegó sin que Dios lo permitiera que llegara. Usted sabe eso, ¿no? Usted lo cree. Porque si no creemos eso, entonces estamos predicando aquí a otro Dios. No hay nada en este mundo, absolutamente nada, que se escape de la voluntad de Dios. No hay un átomo, no hay una molécula en este mundo que se mueva sin la autorización de la voluntad de Dios. Él es eterno, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es poderoso y a la vez omnipresente. Y Faraón, que había dado una orden cruel de matar a los niños hebreos, varones sobre todo, para así privar la reproducción masiva que las hebreas estaban teniendo, Dios cuidó a Moisés porque tenía un propósito específico con Moisés, llevándolo al mismo palacio que dictó la ley que mataran a todos los niños. Óyeme, yo estaba viendo esto y yo me preguntaba, ¿de verdad que los planes de Dios son inescrutables? Son difíciles de entender. La ley sale, es como que digan, salga de Carondelet una ley que ajusticien o encarcelen a todos los pastores, y alguien de Carondelet me diga: Pastor Iván, venga a vivir para acá. ¿Cómo? Si de ahí salió la ley que encarcelen a todos los pastores y tú me estás regresando allí. Pues esto es lo que estaba pasando. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe proteger a sus hijos aún cuando el hombre, quien dispone de una ley y de poder y autoridad, quiere entorpecer o frenar los planes de Dios. Por lo tanto, muchas veces la mano de Dios es visible, la vemos. Sí, nosotros tenemos todo el cuadro hecho, tenemos toda la película clara, pero en ese momento ni la tenía clara Faraón, ni la tenía clara la hija de Faraón, ni la tenía clara la mamá de Moisés, que puso al chico en un canasto en el río para que Dios tuviese misericordia de él y alguien por allá lo criara. Pero todos sabemos la historia. La hermana María iba por el río viendo cómo la cestita, en muchos dibujos animados, lo hemos visto en películas, cómo María, su hermana, seguía el canasto flotando en el agua hasta que las egipcias se estaban bañando y sintieron el llanto de un niño. ¿Acaso Dios no sabía eso? Claro que lo sabía. No podemos tener ninguna duda en cuanto
al funcionamiento de su cuidado, su soberanía y su protección con sus hijos. ¿Saben por qué? Porque Él guía a sus hijos. Y muchas veces, a veces Él nos tiene que hacer transitar por caminos difíciles que por ningún motivo nosotros mismos escogeríamos. Evidentemente, ¿saben por qué? Porque tanto para Moisés como para nosotros es importante que Dios no nos ilumine en cuanto a las crisis que nosotros vamos a atravesar. Porque si Él nos da un atisbo de esta realidad que vamos a enfrentar, lo más probable, intuitivamente, que nosotros esquivemos dicha crisis. Y a veces Él nos dice, no, vas a ver, te voy a meter en esta crisis porque es la única manera en la que yo puedo sacar ese ídolo que te está dominando. Y así fue como Dios comenzó a preparar en la misma casa que sale la ley, la vida de Moisés. Moisés allí tenía que prepararse, no en otro lugar. Tenía que aprender matemáticas, tenía que aprender geografía, tenía que aprender astronomía, tenía que aprender muchas cosas físicas que en ese momento le era importante para Moisés, porque Dios lo estaba preparando para sacar a 2 millones de hebreos de Egipto. Tenía que prepararlo. Él tenía que saber muchas cosas, tenía que saber contar, tenía que saber leer, tenía que aprender muchas cosas para poder guiar a su pueblo. Pero también había un problema. Moisés había matado a una persona, salió huyendo y por lo tanto había que sacar un ídolo dentro de Moisés, que era la prontitud para actuar. Vio a un egipcio maltratando a uno de su pueblo, automáticamente se cogió la justicia para él y vengó al hermano, mató al egipcio, pero automáticamente al día siguiente, cuando ve que 2 personas del mismo pueblo están riñendo, le dice, oye, ¿por qué ustedes lo hacen? Uno le dice, ¿y quién eres tú? Ahí se da cuenta que lo habían visto. Por lo tanto, Moisés tiene que ir a una cátedra llamada desierto. Ahí adquirir no solamente el título en física, química, quizás matemática, geografía, astronomía, quizás español, literatura, historia, sino ahí tenía que aprender en ese desierto cualidades que no la da la matemática, que no la da la casa de Faraón. Allí Moisés tenía que convertirse en el desierto en un hombre humilde, manso y noble, al punto que la Biblia describe que era el hombre más manso de la tierra. Por lo tanto, él tenía que ir allí a la crisis. Sin embargo, una vez más vemos en el verso 25 algo que me sorprendió y lo subrayé aquí en mis apuntes, y te pido que también tú lo subrayes si estás tomando alguna nota. Pero ellos no entendieron. Moisés todavía no estaba preparado, pero la prontitud, el ánimo, el deseo de llevar a cabo la liberación de su pueblo que estaba siendo esclavo, lo llevó allí de cierta forma a ser un libertador. Y ellos no entendieron. La historia se repite otra vez. En cada generación podemos hablar de la misma pauta. ¿No se entiende? La gente siempre es la misma. Cuando son confrontados con el mensaje de Dios, no lo comprenden. Verso 25. Cuando se les pide vivir pacíficamente, en amor, sin resentimientos, rehúsan escuchar. Verso 27. Cuando se les da un libertador enviado por Dios, lo rechazan. Verso 29. Cuando son rescatados de una mala situación, como muchos han sido sanados, muchos han sido librados de la muerte, muchos han sido de caer más hondo de lo que posiblemente han caído. Aún viendo eso, prefieren inútiles ídolos antes que al Dios de la misericordia.
Una vez más, la pauta se repite. Así es nuestra naturaleza humana: rebelde, ingrata, contumaz e insensata. Esteban, por lo tanto, continúa narrándoles lo que él y ellos sabían de sus antepasados. Ustedes se imaginan, me encanta la homilética de Esteban. Homilética es el arte de predicar, esto que yo estoy haciendo acá. Esteban les estaba diciendo a ellos sencillamente: miren, ellos no entendieron para nada a Moisés. De hecho, querían hasta matarlo. De hecho, se rebelaron contra Moisés, murmuraron, hicieron muchas cosas. Pero ustedes tampoco están entendiendo. Yo les estoy diciendo que ese Mesías que yo represento fue del que habló Moisés. Y ustedes siguen sin entender. Pero ¿sabes una cosa? Ojalá que hoy tú no te vayas de aquí sin entender. Porque Dios sigue hablando. Y ahora Esteban narra algo que para ellos, o sea, su audiencia, ese concilio que lo llamó y le dijo: ven para acá, para que nos explique si todo esto es verdad, 7:1, lo que están diciendo de ti. Miren cómo Esteban en el verso número 30 al 34 lo describe. Pasados 40 años se fue, huyó como extranjero a Madián. Se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos. He aquí, he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. ¡Wow! ¿Cómo tengo que regresar a la tierra de la cual huí? Dios se le revela a Moisés de una forma maravillosa, yo diría sobrenatural. De tal forma que Moisés sintió que estaba tan cerca de ese Dios omnisciente. Por 40 años ya entramos en 80. Y Esteban prácticamente narra la vida de Moisés en las 3 etapas de su vida. A los 40 tiene que salir de Egipto, a los 40 se le presenta al Señor, a los 120 prácticamente muere Moisés. 3 por 4, 12. Miren qué cronología tan exacta, qué conocimiento tan vasto, tan maravilloso tenía Esteban, digno de imitar. Y siento como que hasta un poquito de envidia, porque con estas palabras tan claras a sus oponentes, él les está enseñando que él domina tanto lo que ellos saben, al punto que les los detalles que cualquier judío no sabía, pero Esteban lo sabía. Pero también Jesucristo, no solamente como se le manifestó en la zarza ardiente a Moisés, Jesucristo se manifiesta a nosotros como no lo hace al mundo. Y lo hace en los privilegios que le otorga la iglesia. Esto que usted tiene hoy de escuchar, de leer la palabra, de escuchar a Dios, es un privilegio que muchos no tienen. Es un privilegio único a la iglesia. Por eso es que Esteban decía: ellos no entendieron. Y te repito, no soy Esteban, para nada lo soy. Pero espero que tú entiendas lo que hoy Dios te está diciendo y te vayas de acá convencido de que tienes que entender. De manera que para los israelitas que trabajaban y sufrían, Dios debió parecerle muy lejano. Al punto que Moisés escucha decir a Dios: he escuchado. Wow, detengámonos aquí un momentito. Habían sido 400 años que estaban en Egipto, pero no fueron 400 años de esclavitud. No fue así. No me quiero ir, eso lo vamos a aprender en el instituto en cuanto a lo que es geografía bíblica y demás. No fueron 400 años de esclavitud, como muchos alegan.
Sí vivieron 400 años, pero no fueron de esclavitud. Hubo un tiempo aproximadamente en el que ellos fueron esclavos. Y no fue por ese prolongado tiempo. Pero aún así, de un momento a otro, como dije anteriormente, la felicidad se convirtió en llanto. De un pueblo tan poderoso a convertirse en esclavo. Y de cierta forma, a ellos les pareció que Dios había sido ciego por mucho tiempo a sus miserias. Les violaban, los mataban. Dios quizás hasta cierto punto fue sordo a sus suspiros, a sus gemidos, indiferente a sus agravios. Por lo tanto, ¿qué está pasando con ese Dios? Pero ellos estaban equivocados. Ellos estaban totalmente equivocados porque Dios los estaba observando como omnisciente y omnipresente, que Él se estaba compadeciendo de su pueblo. Y estaba listo para intervenir en el momento adecuado en su nombre, como lo hizo cuando se le reveló a Moisés y le dijo: regresa a Egipto, que he escuchado el gemir de mi pueblo. Podemos estar seguros de que Él ve nuestro sufrimiento simplemente porque Él es omnisciente. Podemos estar seguros que Él se compadece de nosotros, aún de nuestras debilidades, cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe. Podemos estar seguros que Él está listo para desplegar sus fuerzas redentoras y socorrernos en el momento oportuno, aun cuando nosotros no tengamos fuerzas, ya estemos cansados. Porque ¿quién no ha estado cansado? Él dice que Él nos dará fuerzas como de búfalo. Porque agradar a un Dios 3 veces santo se necesita fuerza suficiente para hacerlo. Servir a Dios se necesita fuerzas. Y Él sabe que sí o sí nos vamos a cansar. Él sabe que sí o sí vamos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a desistir. De manera que el Dios que le habló a Moisés es el mismo que le había hablado a sus antepasados, pero es el mismo Dios que estaba hablándole por medio de Esteban a ese concilio, pero es el mismo Dios que hoy te está hablando a ti. Él es inmutable, Él no varía. Este Dios oye cuando las personas están en aflicción, verso 34. Él viene y nos libera, verso 34. Conduce a su pueblo de la muerte a la vida eterna, verso 36, pero también como un Dios santo que repudia el pecado, entrega a sus propios deseos a aquellos que lo rechazan. Así es nuestro Dios. Por eso es que hoy es oportuno que tú medites y que si escuchas que Dios está hablando a tu vida, no lo rechaces. Así es nuestro gran Dios. Es misericordioso, es poderoso, pero a la vez es santo, 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 que lo cantamos acá. Y su santidad no le permite bajo ningún concepto afiliarse, negociar con el pecado por el cual Él crucificó a su Hijo. Él es siempre el mismo, suceda lo que suceda. Para los oyentes de Esteban se trataba de una advertencia que no podían tomar a la ligera las cosas de Dios. Es también para nosotros una seguridad de que Él oye, ve, se compadece y que también es santo. ¿Qué más le hace recordar Esteban a los del concilio? Tercer punto y último, les hace recordar que a pesar del rechazo del pueblo, Dios estaría entre ellos. ¿Se imaginan ustedes? Le prometió a Abraham que su descendencia iba a disfrutar bendición, y ahora acá a los que van a ser bendecidos no entendieron, no obedecieron y rechazaron. A menos que Él sea fiel, ellos serán bendecidos. Miren, nos quedaríamos asombrados si viéramos literalmente cómo Dios nos libra de muchos males que nosotros mismos causamos con nuestros pecados. Literalmente es así. Aunque usted no lo crea y se le haga difícil creerlo,
rechazamos muchas veces a Dios. Cuando yo era un principiante, no era pastor para nada, hubo momentos en mi vida que yo critiqué a los hebreos. Yo les decía a muchos: oye, mira que ese pueblo es testarudo, ellos tienen el cerebro de madera, porque son brutos. Mira que Dios les reveló, mira que Dios les habló, mira que Dios tuvo paciencia con ellos, mira que Dios los bendijo, toleraba los pecados más feos, aún así se mantenía fiel. El Señor me estaba diciendo: sí, pero lo que pasa es que tú eres igual que ellos, Iván. Vamos a ver de aquí un tiempo cómo tú me vas a rechazar intuitivamente, nadie te va a obligar, no me vas a creer muchas cosas, me vas a cambiar por el mundo en muchas ocasiones, vas a ceder a mentir, vas a tomar mi iglesia como una ramera. Hoy soy pastor, pero muchas veces me ausentaba a la iglesia porque para mí era más importante el trabajo que la iglesia. Después, mucho tiempo no pasó que me di cuenta que yo no tenía mucha diferencia a este pueblo contumaz, a este pueblo rebelde, a este pueblo ingrato. Miren lo que Moisés hizo, que Esteban estaba narrando, pero que también lo hizo por medio de su hijo. Versos 35 en adelante. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, cuando tenía 40 años, no lo entendieron. A este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. La última etapa de Moisés. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, apuntando a Jesucristo. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, Jesucristo, y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Detengámonos acá un momento, porque no me gusta presentarme en segunda persona. Muchos de nosotros hemos sido tentados muchas veces a regresar al mundo. Si a usted no le ha pasado, debe estar preparado para que le pase, porque difícilmente no le haya pasado. Usted está consciente que en este lugar usted va a crecer. Usted está consciente que el Dios, el cual le estoy predicando, le está hablando a su vida. Pero hay momentos en nuestras vidas que el Señor demanda de nosotros compromiso y esfuerzo. A veces nos tiene que introducir en el desierto, simplemente porque hay ídolos en nuestros corazones. Es allí cuando nosotros decidimos regresar a nuestro Egipto. ¿Cuál puede ser tu Egipto? No lo sé, pero el mío, uno muy común, era sentarme a tomar un poquito de Habana Club, sentarme a despejar porque era el momento oportuno. No sé cuál será el tuyo, pero si regresas a tu Egipto, lo más probable es que te estés conectando con el rechazo de Dios. Bien, hablaba con mis hijos el 31 de diciembre del año pasado. Se nos puede prolongar el desierto. Tan corto era el tramo que ellos tenían que cruzar, que por la sencilla razón de no sacar a Egipto de su corazón, pasaron 40 años. Y se los digo con todo el corazón, no hay mucha gente. Si hubiese escuchado a Dios
hace más de 20 años que hubiese sido pastor. Muchas veces rehusé escuchar a Dios. Muchas veces rehusé este llamado de no obedecerlo. Pero sus propósitos son eternos. Moisés formaba parte de ese plan. Y rechazar a Dios muchas veces, no digo que siempre, está concadenado con nuestros propios deseos. No rechazamos a un Dios para servir a ese mismo Dios. Rechazamos a Dios porque amamos más nuestros propósitos y nuestros planes. Queremos ser empresarios, queremos vivir del mundo de los negocios, queremos disfrutar la vida, queremos ir los domingos a la playa, disfrutar la vida. Y muchas veces nosotros, como bien lo dice el verso 39, no obedecemos y queremos regresar a Egipto. Mira el trabajo que se te hace venir a la iglesia. Mira el trabajo que se te hace leer su palabra. Mira el trabajo que se te hace predicar el evangelio. Mira el trabajo que se te hace preocuparte por tus hermanos. Mira el trabajo que se te hace vivir en santidad. Todo eso habla de los dos principios que están en el verso 39. No obedeces porque quieres regresar. No obedeces porque quieres regresar. Verso 40. Diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, miren qué forma más despectiva, a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Si tuviéramos que afirmar que los mejores y más nobles hombres que han servido a Dios y a la raza humana han sido apreciados por el pueblo, yo creo que desconocemos la historia. Evidentemente, cuando conocemos la historia, los hombres que han servido a Dios y han servido a la raza humana, los mejores y los más sabios han sido los menos comprendidos, han sido los más despreciados y maltratados. Moisés, uno de los más grandes de la historia, está en el salón de la fama, de la fe, que nos nombra Hebreos, el más eminente en privilegios, cargos, logros. Fue uno que ellos rechazaron, verso 35, fue uno que nuestros padres, dice Esteban, no quisieron obedecer. Así que podemos trabajar, podemos servir, esperando ser apreciados y honrados por los hombres, adaptándonos quizás y aceptando con gusto sus agradecimientos, la estima que nos otorgan, pero no debemos basarnos en ellos como una cierta norma para medir nuestros servicios a Dios. Es imposible que esa sea la medición máxima que nosotros vayamos a elegir, porque eso puede ser fatal. Moisés sabía con quién lidiaba. No puedo esperar que todos me aprecien. Es imposible, porque me toca como Moisés decirte tu pecado. Y para mí es difícil, mi familia lo sabe. A veces he sido tentado a bajar los estándares de la iglesia. Ayer conversaba con 3 hermanos y abrí mi corazón a ellos. Y les dije, a veces soy tentado a hacer convenio con lo que yo mismo en ayuno hice. Pero no lo puedo hacer. Tengo que decirte la verdad. Tengo que decirte que si tú no obedeces a ese Dios de la misericordia, tendrás que enfrentar un juicio mucho más severo. Mi lema es: seguiré trabajando, aunque amando
más sea amado menos. Porque es lo que me tocó, así como Moisés. Ya que nuestra verdadera recompensa no está en saber el criterio que ustedes puedan tener de los predicadores, en este caso de mí, como Moisés. Moisés tenía que sacar a su pueblo rebelde y contumaz. Y por su rebeldía los hijos de Israel fueron castigados. Fue la impaciencia lo que los llevó a decir: a este Moisés. ¿Se imaginan ustedes? Yo estoy seguro que nadie estaría contento si se trataría con esta forma despectiva de a este Moisés que nos sacó de Egipto. No sabemos qué le ha pasado. ¿Ya se te olvidó lo que hizo Moisés por ti? Te sacó de Egipto. Esteban dice que fue con señales y prodigios. ¿Ya se te olvidó el hermano que en algún momento determinado Dios usó para ayudarte? Hoy cayó, hoy se demoró, hoy no te llamó, ya es tu enemigo. Somos iguales. Somos iguales. Al punto que la misma impaciencia que reinó en ellos, reina en nosotros a la hora de tomar decisiones. Y somos prontos, ¿para qué? Para regresar a Egipto. Le dijeron a Aarón: ya Moisés murió, era el ídolo, todo parece indicar, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cuál era el deber de Aarón? ¿Negociar con los israelitas? Decirle a Dios: la congregación va a bajar, el porcentaje va a bajar, no nos van a seguir. Aarón debía pararse en 3:30 y decir: aquí no hay ídolo de oro que se vaya a hacer. El que quiera regresar a Egipto, que regrese. Tiempos después, el Señor Jesús le pasó algo similar en Juan 6. El Señor Jesús, perdón, está enseñando la palabra. Unos dicen: dura palabra es esta. Desde ese momento, algunos de los discípulos ya no querían andar con Jesús. Jesús se voltea a sus discípulos y les dice: ¿acaso ustedes también quieren irse? Váyanse, el camino es libre. Eso era lo que Aarón tenía que hacer. Miren lo que dice el verso 42. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron al tabernáculo de Moloc. ¿Se imaginan ustedes? Y a la estrella del dios Refán. Las imágenes que hicieron para adorarlas, yo también los deportaré más allá de Babilonia. Lea el libro de Jeremías para que ustedes vean el curso del pecado. Un acto incorrecto llevó a otro y a otro error. Un pecado cometido nos lleva a varias transgresiones, literalmente, y así a hábitos de iniquidad, y así a una vida oscura y funesta de carácter odioso y mucho más odioso. Con mucho, todos sabemos lo peor que el pecado produce: muerte espiritual, ojos cegados al entendimiento, la voluntad debilitada de buscar a Dios, una conciencia debilitada de entender el mal, un alma inundada de problemas, el sufrimiento por las consecuencias del pecado. Así que, una vez más, Esteban recurre a uno de los beneficios para que se acuerden que a pesar de que ellos habían rechazado a Dios, Dios estaba entre ellos. Miren lo que dice los últimos 3 versículos de hoy. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. David halló gracia delante de Dios
y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, la gracia. Esa gracia inmerecida que a veces nosotros rechazamos, pero que a la vez necesitamos. Esa gracia que rechazamos simplemente porque Dios nos pide que lo obedezcamos con amor. Esa gracia que solo se encuentra en el perdón que Jesucristo nos ofrece, fue la misma gracia que Dios vertió sobre ese pueblo contumaz y rebelde. Al punto que Moisés hizo un tabernáculo, después David pidió hacer lo mismo simplemente para hallar una morada para el Dios de sus antepasados. ¿Y cómo llegó a gozar de esta consideración divina David? Simplemente no porque fuera impecable en su comportamiento, porque fue culpable de triple pecado, sino porque se esforzó valientemente y fervientemente por adorar y servir al Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Si nosotros nos centramos en nuestros pecados, lo más probable es que nos estanquemos. Y eso es lo que tristemente les pasa a muchos. Quieren salir de su vida, quieren servir al Señor. No me cabe duda que muchos de ustedes quieren avanzar. Saben que quieren avanzar, saben que necesitan avanzar, pero las condiciones que el pecado les impone es mucho mayor que las bendiciones que Dios te quiere dar. Y cuando eso se pone en una balanza, pesa más tu autoindulgencia. El pecado no me permite, el pecado no me hace avanzar, no sirvo para nada, soy bueno para nada, mira lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y Dios te dice, es que lo mismo siempre yo lo he visto. No me estás ocultando nada. Todo lo que tú has hecho, lo has hecho delante de mí. Yo lo he visto. ¿Cuál es el problema? Ven. Si yo mismo que te vi, te estoy diciendo, ven. El mismo Dios que vio cuando David subió a la azotea, vio a Betsabé, la mandó a llamar e hizo todo lo que hizo, es el mismo que iluminó a David posteriormente, después del arrepentimiento, y fue usado para escribir maravillosos salmos, y también lo puede hacer contigo. Así se esforzó David, buscando continuamente obtener la voluntad de Dios, esforzándose honestamente, no porque no tenía batallas, no, sino porque él sabía que necesitaba a Dios. ¿Saben? Algo que siempre trato de que ustedes puedan comprender. ¿Sabes una cosa? Tu vida va a cambiar y te vas a convertir en un adorador, como decía Andy, cuando tú comiences a ver la necesidad que tú tienes de Dios. Cuando nosotros comencemos a ver la necesidad que tenemos de Dios, es cuando nosotros vamos a intimar y vamos a conocer más a ese Dios. David pecó, sí pecó, pero ese mismo pecado, una vez que fue confrontado por el profeta Natán, le reveló la necesidad tan grande que tenía de Dios. ¿Por qué él pecó? Porque rechazó la necesidad de Dios. ¿Por qué tú y yo pecamos? Bueno, lejos de ser pecadores, pecamos porque rechazamos ver la necesidad que tenemos de Dios. Pero la gracia supera eso. Aparte que el pueblo lo rechazó, Dios prometió estar con ellos. Aparte del rechazo intencional que nosotros hacemos con Dios, Dios nos prometió que estaría con nosotros, aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Amada iglesia, fuente de gracia, lo que Esteban en esta parte de su alegato le hizo recordar a sus oponentes es lo que hoy tú y yo debemos meditar. ¿Se te ha olvidado la promesa que Dios te hizo? ¿Se te olvidó? ¿Quién no escuchó en algún momento de su vida, Dios me va a bendecir? ¿Quién no escuchó en algún momento, Dios me va a usar? ¿Quién en algún momento de su vida no sirvió al Señor? ¿Quién en algún momento de su vida no compartió con el pobre? ¿Se te olvidó que todo forma parte
del plan de Dios para tu vida. Las caídas, los fracasos, las crisis, las enfermedades, cosas que muchas veces no entendemos. Todo eso forma parte de la providencia de Dios. Se te ha olvidado que a pesar de tu rechazo intencional a Dios, Él sigue amándote y cuidándote. De hecho, nos permitió terminar el 21. Estamos conscientes que muchos que nosotros conocemos no pudieron terminar. Y tú y yo terminamos. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Él es fiel a sus promesas. Él orquesta todo y tú formas parte de lo que Él está haciendo. Él no varía en su amor y sabe todo lo que tú haces, piensas y deseas.